En Ecuador hay un apéndice del Poder Ejecutivo que le han puesto toga, la han separado en el presupuesto y le han puesto un nombre que dice función judicial, que no es otra cosa que sí, que la función judicial que realiza la decisión del Ejecutivo. Eso es obvio, está dicho en muchos informes y en casos concretos, como el caso que hoy día me toca a mí relatar, que es el caso Isaías, llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se logró un dictamen a los 35 años contra el Estado del Ecuador, en el cual se condena al Estado del Ecuador por las confiscaciones de los medios de comunicación, entre otros bienes, por haber violado el debido proceso. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no reconoce y protege el derecho de propiedad. Sin embargo, en el caso Isaías, a través de la vulneración del derecho al debido proceso, como medida de reparación, ordena evidentemente retornar, restaurar, compensar, indemnizar la propiedad perdida por el indebido proceso de confiscaciones. Eso para Ecuador ha significado un gran estímulo en el foro jurídico de saber que la instancia internacional está respondiendo. No obstante 4 años de litigio, está respondiendo con un voto fuera del voto unánime, un voto sorprendente del voto israelita, que en materia penal va a servirme de hilo conductor en esta brevísima exposición. Quiero decirles con mucha decepción del que habla, que no conozco un fallo penal en el Ecuador que no sea discrecional. Quienes pueden faltar a los derechos humanos es el Ejecutivo. Quienes pueden faltar a los derechos humanos es el legislador. Pero el único que los puede proteger es el juez. Si el juez no protege los derechos, no hay quien lo haga. Y si no hay quien lo haga, ¿de qué democracia estamos hablando? Por lo tanto, la premisa es: los jueces son una necesidad inexcusable de la democracia. Cuando el Poder Ejecutivo secuestra, encarcela a los jueces, es dueño de los derechos. Y si hay un dueño de los derechos, ya no hay derechos. Eso sucede en el Ecuador. En el 2011, mediante consulta popular, típica arma de las dictaduras populistas, desde Hitler gobernó siempre en base a consultas populares. La ley de las camas vacías fue aprobada por el 99% de la población alemana, que permitió el experimento en los niños y en los infantes. El pueblo alemán apoyó por mayoría absoluta muchas leyes, igual que Correa consiguió que el pueblo ecuatoriano apoye por mayoría el que exista un consejo de la judicatura en el Ecuador, conformado por 5 delegados de él, que podían disciplinar a los jueces. En otras palabras, traduzcamos esto en eufemismos: ordenar a los jueces lo que al gobierno le interesaba, que tuvieron el membrete y tienen el membrete de asuntos institucionales. Cuando se trata de un asunto institucional, el juez ni se atreve a dudar de que le manden el pendrive para ponerlo y hacerlo sentencia. Y esa es la labor judicial más la firma. En el caso Isaías, el objetivo era uno de los que no puede privarse el socialismo del siglo XXI como mandato programático: el Estado propaganda. El Estado propaganda implica dominar los medios de comunicación, o al menos moderarlos o silenciarlos. En el Ecuador se decidió los dos sistemas. Con El Universo fue la primera intención de quebrar el periódico.
declarar la bancarrota del periódico. Y se logró salvar la bancarrota del periódico por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, la justicia supranacional reemplazó la falencia de los jueces, entre comillas, jueces ecuatorianos. Y eso detuvo la ejecución de la condena que todavía subsiste contra Diario El Universo, tanto penal como civil. En el caso Isaías, había que confiscar los medios de comunicación, 2 medios, entre otros, de nivel nacional y de primera opción. ¿Qué tuvieron que hacer? Crear un proceso penal por la entrega de Filambanco al Estado ecuatoriano con superávit, y después de 15 años de proceso, óigaseme bien, 15 años de proceso, sin acusación fiscal por delito de peculado, decide los jueces de la Corte Nacional de Justicia que constituía peculado bancario el haber inobservado normas del programa de estabilización del banco sin pérdida para el banco, sin beneficio para los accionistas, sin beneficio para nadie y sin perjuicio para nadie, era peculado. Y el artilugio de palabras que las utilizan para adecuar la conducta al peculado es digna de una historia de Ripley que ya la relataremos oportunamente. Este caso fue llevado en su contexto a las Naciones Unidas. Comité, como ustedes saben, conformado por 18 especializados de altísimo nivel. Está conformado por culturas distintas, no solo por derechos distintos. Estaba en esa comisión el 30 de marzo del 2016 en que se realizó la última votación, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania, Italia, Israel, Congo, Armenia, Georgia, Mauritania, Mauricio, Polonia. Es decir, no creo que estas culturas y diferentes maneras de observar el derecho y concepciones incluso del derecho no hayan podido ver lo que vieron y se sorprendieron de que el Estado ecuatoriano, el 8 de julio, declare la confiscación de los medios de comunicación. El 9 de julio, al día siguiente, la Asamblea Constituyente del Ecuador, comandada por el presidente Correa, declaró que esa confiscación era legítima. Pero no solo eso, sino que era tan legítima que en el artículo 2 prohibió que cualquier juez pueda revisar el acto dictado de confiscación. Y no solamente eso, en el artículo 3 dijo que si algún juez se atrevía, sería destituido y perseguido penalmente, dicho en el propio mandato de la Asamblea Constituyente. Tanto así que en uno de los juicios en el estado de la Florida, cuando se leyó este mandato 13, el juez de primera instancia, juez Thornton, si mal no recuerdo, a lo leyó, le preguntó al abogado del Estado ecuatoriano si por si acaso él quería saber si ese mandato también era contra él, que si él revocaba o opinaba en contra también. Y el Estado del Ecuador dijo que sí, que era contra cualquier juez. En consecuencia, el juez se rió muy respetuosamente y dejó el mandato. Hemos llegado a esos extremos. Por esa razón, nunca en ningún auditorio se le ha negado la razón en el caso Isaías. Pero yo quiero concluir solamente ya reflexionando en algo. Señores, tomemos en cuenta de 2 conclusiones que vamos a extraer de aquí. 1, la democracia sin jueces no existe. Hay crímenes contra la humanidad reconocidas en los simposios internacionales. Yo propongo que este instituto lleve adelante la idea de crímenes contra la democracia. Y la primera es cuando se captura la función judicial, se secuestra la función judicial y se utiliza la función judicial para meternos a todos en un solo tonel de indignidad humana, que es la que vive actualmente
mi Ecuador. Muchas gracias.